Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video. Volvemos al tiempo atrás porque vamos a estar hablando con un artista excepcional, fantástico del mundo del italodisco. ¿Quién no recordará aquí en Argentina a los discos del sello Gapul, donde la canción Destiny estuvo brillando allí y llegó aquí a la Argentina, a Sudamérica también, habrá llegado en otros sellos discográficos. Aquí en Argentina lo recordamos a través de Gapul, donde se hizo popular. Le damos la bienvenida a Roy, así que benvenuti. Hola, chao. Bien. Gracias. Es un placer. Un placer, genial. Vos sabés que en esa época, en los 80s, acá en Argentina, había muchos sellos discográficos de medio piratas, podemos decirlo así, ¿no? Como que ponían la canción, pero le cambiaban el nombre, ¿viste? Sí. Muy interesante. Probablemente ese es el motivo por qué yo no sabía nada de esto éxito en Argentina. Sí, nunca. Bueno. Ahora en estos años estoy aprendiendo que tenía éxito ahí, pero no lo sabía en los 80s. Ah, mira, en los 80s vos creías que era Italia, Europa, por ahí. Sí. Mirá. Sí, principalmente España. Aparte de España, México, Argentina y todo Sudamérica, yo no sabía, yo como muchos artistas de Italo Disco, nosotros no sabíamos nada, porque las casas discográficas no decían nada. Esto ha estado un problema, porque a ese tiempo, si nosotros sabíamos esta cosa, podemos ir a hacer espectáculo, ¿no? Sí, aparte es tu creación, ¿no? Es tu derecho. Claro. Pero bueno, sí, eso pasaba mucho acá en Sudamérica. Lo de por ahí, no me acuerdo puntualmente ahora, un artista, pero le cambiaban por ahí el nombre o ponían algo parecido en vez de Roy, Ray, no sé, por ejemplo. Y entonces cambiaban. Sí, esas son las jugadas de acá de Latinoamérica. Bueno, vos dijiste los latinos americanos. Vos dijiste México y tenés una gran popularidad allá en México, un montón de fans, de seguidores, y fuiste varias veces, has viajado mucho allí. No, en México no he viajado mucho, solamente cuando has estado en el mayo, si no sbaglio, mayo de este año. Mayo de este año. Era la primera vez que yo iba a México. Sí. Para actuar con mis canciones, y ahí descubrí que mis canciones, sobre todo el Shooting Star en México, sí. Shooting Star estaba un éxito increíble y muchísima gente ya se lo recordaba y todavía hoy lo ponen en la serata del espectáculo Italo Disco, ¿no? Mira, ma yo no lo sabía. Sí, allá en México les encanta el High Energy, el Italo Disco, eso es un montón de artistas. ¿Y qué te gustó de México? Porque estuviste varios días. Sí, me fui 3 días actuando. Y después me paré ahí por otros días para hacer un poco de vacaciones, para ir al mar, a la playa y Ma la cosa increíble actuando ahí estaba el calor de la gente. Ah, mira, qué lindo. No, nunca me esperaba cantidad de calor de la gente, que todos querían hacer fotos, te abrazaban, una cosa buenísima, veramente, de verdad. ¿Y notas diferencia con el público por ahí de Europa, con Latinoamérica? Allora, tengo que decirte que en Europa, aquí, los 80s, l'unico paese in cui yo me fui actuando fu España. Uh-huh. Y ahí, sabes, los españoles son un poco como los latinos, ma nunca como el nivel de que yo he encontrado ahí en México, porque la gente, estaban años diferentes, sí. Así que
estaban los años de la Italo Disco. Muchas artistas como mí iban actuando ahí y la gente caliente, seguramente caliente, todo que bailaban, que querían autógrafos y todas estas cosas. Ma el calor encontrado en México fue veramente increíble, increíble, bellísimo, Qué bueno, bellísimo. qué bueno, buenísimo. Espero de venir otra vez, también en Argentina. Me gustaría mucho hacer Estoy algunas seguro. cosas. Ojalá que se dé en el futuro, ojalá que se dé. No acompaña la economía del país, pero, Claro. pero ojalá que sí. Y bueno, en España hiciste varias presentaciones, varios shows. Sí, muchísimos. Sí, los 80 me fui en los 86, sí, porque el Destiny Time fue grabado al final del 85. Y en España salí en el 86, primavera de 86. Así que en el verano yo me fui directamente ahí en Barcelona y estaba ahí en Barcelona porque una sera cada otra estaba una actuación, ¿no? Claro, Muchísimo. claro. Sí. Fue un periodo veramente bellísimo. Después, el año pasado, el año siguiente, Sí. salí el Shooting Star, ma tengo que decirte que en España no ha tenido el mismo éxito de Destiny Time. Sí, en España fue el Destiny Time el mejor éxito. Shooting Star molto piaciuto, ma no lo stesso éxito. Igualmente me fui haciendo muchos espectáculos ahí y también los años después, 87, 88, sí. 3 años, me fui cada año a hacer un poco de actuaciones, también si no tenía nuevo disco, ¿no? Claro. Con los discos de antes y otras cosas que yo hacía, ¿no? Claro, acá, bueno, después cuando, los seguidores, amigos DJs me podrán decir, pero acá en Argentina llega desde España con los discos Max Mix, esos que hacían allá en España, y de ahí viene, acá hacen Gapul, que Gapul era eso, el sello Gapul, hacían sets, ¿no? De 15 minutos de lado A, lado B, con estas canciones de Max Mix. Y de allá de España viene. Así que tenemos una conexión con España con ese tipo de música. Ecco, sí. Me lo acuerdo, este mix. Mix, sí. Conocí los DJs que lo hicieron ahí en España. Sí, molto bello, estaba buenísimo. Qué bonito, sí, suena muy bien. Un montón de canciones, ¿no? Sí, tal cual. Y supongo que uno debe extrañar, ¿no? De algunas cosas. Uno siempre vive feliz, ¿no? En el presente. ¿Vos extrañás algo puntual de los 80s? Extrañar, dunque, ¿qué quiere decir exactamente extrañar? If you miss something from the 80s. Miss a lot of things. Muchas cosas. No, porque tú sabes, los 80s fue un periodo muy bueno para la economía, para un montón de cosas no se hacían en los 80s. Estaba dinero que circulaba en los 80s, también las compañías, ¿no? Las tiendas, estaba muy diferente. Y también probablemente la más grande diferencia es que en los 80 no estaba internet, ¿no? Así que el tiempo, la velocidad de las cosas estaba mucho más que ahora.
Claro, más relajado. Ahora las cosas van a la velocidad que en 5 minutos una cosa es vieja. Tal cual, ¿no? tal cual. Esto es. Sí. Eso es. Quiero decir que ahora claramente con Internet, con el social, ¿no? Lo Sí, social, social media. social media es más fácil que tú te ponga y te conocen en todo el mundo, claramente. Ma es demasiado rápido. Claro. Es demasiado rápido, ¿no? Così come alguno llega, otro va. Sí, ¿no? tal cual, tal cual. No estaba todo tan comunicado. Bueno, vos lo decís. Acá, por ejemplo, llega la canción Destiny Time, sale en el 86, pero por ahí Sí. acá en Argentina llega un año o un año y medio después, ¿no? Sí, claro. Tal cual. Y bueno, ¿cómo fueron esos inicios en esa época? L'inicio in esa época fue que io ya cantava con un gruppo, ¿no? Con una band. Sí. Y cantavo los lugares donde se baila, en esas discotecas, ¿no? Haciendo música de otros artistas y tocando así. Una noche una de estas actuaciones, que fueron en esta discoteca los dos, el dueño y llamémoslos el técnico, ¿no? El productor de la Memory Records. Se fueron ahí, me vieron y me preguntaron si quería hacer un disco y grabar algo. Y desde ahí todo empezó. Muy rápidamente, tengo que decir, porque grabamos en el autumno, al final del año el disco estaba pronto, estaba preparado, así que empezamos subito con España. Con España conocí una agencia artística en España y desde ahí todo se empezó. Wow. Después, yo ho trabajato nel mondo della musica por muchos años, anche también después que mis discos fueron sacados, porque después del Destiny Time, después del Shooting Star, y yo I begin Sí. to record things for other artists, ¿no? Grabar por other artistas y a ser el productor, ¿no? En un estudio de grabación, a ser el productor. Así que ha sido música para la película de cinema, música para la película de televisión y un montón de cosas. Esto para muchos años. Mira. Y también jugando en las discotecas con otras bandas, haciendo cosas muy particular, ¿no? Mira. Estos fueron un montón de años y después, a la metà de los 90, ¿ok? Ho cominciato, empecé a cambiar un poco trabajo, así que la música estaba más un hobby, ¿no? Claro, un hobby, apartado. Divertimento, sí, apartado, ¿no? Claro. Ma ahora con esta, son 2 años más o menos que sono entrato en contacto con gente en todo el mundo, México, Nord Europa, ¿no? Que apasionado ho descubierto que esta Italo Disco es muy escuchada en otros países, no en Italia. En Italia no, nada. Ma en otros países, Sudamérica, Nord Europa, y eso es muy escuchada. Así que he empezado a conocer gente. Y he conocido del México y hemos organizado Increíble. Espectáculo en México. Sí. Esto es como un debate ahora, ¿no? Porque tú lo dijiste, el Italo Disco no es escuchado en Italia. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Guarda, mi opinión es que la Italo Disco siempre ha sido considerada aquí en Italia como una música de serie B. Con una música que no es muy trendy,
¿no? Mm. No es trendy. Sí, sí. Ahora, como en los 80, porque era lo mismo en los 80, un poquito más, no mucho. Están poquísimos artistas. Si nosotros consideramos cuánta producción de Italo Disco tenemos en Sí, los 80, muchos muchísimo, artistas, sí. ¿no? Muchísimos. Algunos muy buenos, algunos Sí, obvio. no tanto buenos, ma son muchísimas. Solamente 2 o 3 han tenido éxito porque han ido a la televisione, grande spettacolo, no? Come Denaro, magari Sabrina Salerno, Sí, ecco, claro. ma son pochísimos, pochísimos, Es verdad. muy pocos, ¿no? Sí, No sí, sé sí. por qué. Eh, es un peccato. Mystery. Mystery, sì, in realtà. Bueno, acá en Argentina es bastante similar, ¿no? Es como considerado lado B, ¿no? Como Ah, underground, ¿no? Como no, underground, sì. is not the most popular music, you know? Mm, mm. Pero muy buenas producciones, muy buenas producciones, muy Están bien. muchísimas buenísimas producciones. Sí, 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 sí. Nada que envidiar Sí, sí. con Inglaterra, Estados Unidos, porque muy buen sonido, muy buen sonido. No, están muchísimas buenísimas producciones y también originales, sonidos particulares. Cioè, en Italia estaban muchísimos productores que forti, Claro, veramente forti, ¿no? mucho cerebro. Sì, 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 sì. Y la primera canción que con Memory Records, ¿cuál fue? ¿Fue Destiny Time? Destiny Time, sì. Ellos ya la tenían producida y te llamaron Sí, y... me llamaron. Yo solamente soy cantante Ujú, de esta y de Shooting Star, ok. porque ellos tenían autor de la música y productor, así que me llamaron. Hemos ha sido insieme, ¿no? Esta cosa, hemos grabado, mixado y ahí está. Ok. ¿Y vos te acordás quiénes son los productores? Sí, de la canción, sí. Il produttore, il produ- Claro. sì, il produttore della canzone si chiamava, del Destiny Time si chiamava Roberto Laiolo. Mm, Roberto Laiolo, que era, ecco, Roberto Laiolo, muy experto de teclas, de sonido, de sintetizadores. Me gustó mucho lo que hicieron en el Destiny Time, muchísimo. ujú, Y también lo mismo fue por Shooting Star, que es bastante diferente de Destiny Time. Son dos estilos diferentes, sí. ¿ok? Porque el Shooting Star ha sido de Julio Ferrarín de Roma, otro productor bravísimo, buenísimo. Trovó este sonido un poco particular, muy Sí. potente, ¿no? Muy energy. Muy energy, sí. Sí, 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 tal cual. Y en tu opinión, ¿te gusta más Destiny Time que Shooting Star o...? Guarda, no riesco a decir Mm, quale me gusta más, porque están muy diferentes l'uno dell'altro, ¿no? De otro. Así ok, que me gustan realmente todos los dos. El Shooting Star tiene más energía, ok. ¿no? Seguramente tiene más energía, me gusta mucho porque esto es cantado muy bien. El Destiny Time eh, es, tiene cosas un poquito más particular, ¿no? Como esta, tiene rap, ¿no? Claro, Rap a la mitad. exacto. Todos los dos son buenísimos. Genial, genial. Son Bueno, buenísimas, son buenísimas producciones los dos también, porque el sonido es buenísimo. no, sí, good quality. ¿Mm? Y este año hay una nueva canción, así que Ah, claro que quiero que sí. nos cuentes. Sí, claro, porque con este entusiasmo, ¿no? De ir al México y estas cosas, mi sono detto, ma perché no hacer una nuova canzone? Ho tenido contacto con un productor de Finlandia, Mira, ok? Sì, che si chiama Kimmo Salo, Kimmo ujú, Salo,
Hemos hablado, ellos entendían hacer una nueva canción, me han preguntado, ¿me te gustaría hacer una nueva canción? Y al final hemos decidido, pero que esta canción la hacemos un poco juntos, ¿no? Así que está un DJ de ellos que ha preparado decimos la parte musical, la melodía musical, claro. ¿no? La parte base. principal de la melodía musical. Sí. Y después yo he escrito el texto y todo el cantado, toda la melodía lo escribiré yo, no la canción lo escribiré yo. Y después he decidido también de grabar este disco y de hacer mi versión, mi personal versión, hacer toda la producción, la estampa del vinil. Sí. Eso es un producto que es completamente, eccolo qua, vedi? Hermoso. Ecco, es completamente ha sido de mi mano. Claro. Bueno, Sí. the picture of the record es muy Roy. The picture, questa ha stato una, vediamo, così, sì, ok. Sí. Ha stato una mia idea, ¿no? De prender, esta es la imagen original del Sí. Destiny Time. Sí. Es la imagen original del Destiny Time. Exacto. Así que ho sido una nueva fotografía nella misma posición, ¿no? Pero es moderna, es de ahora. Claro. Y después he ponido como un lightning, ¿no? Claro. Como un viaje en el tiempo, ¿no? Sí. I think that there are Okay. like two energies, you know, the past, the Yes, present. yes. Sí. Es un viaje en el tiempo, Es un viaje en realidad. el tiempo. Just wondering one night, will I be happy letting my life just go? Or maybe sometimes it's better to stop and hear the voice. Estamos constantemente viajando en el tiempo, ¿no? Porque siempre volvemos a la música de los 80s, de los 90s, Sí. ¿no? Sí. ¿Vos, ¿cuál es tu opinión sobre la música actual? Ma allora, la música actual, primera cosa, es muy variada, ¿no? Ahora están tantísimos artistas, así que están tantísimos géneros. Me parece que nel mundo dance, ¿no? Nel mundo dance, la música está tornando mucho a los 80s, a la Sí. sonoridad de los 80s. Melodías, ¿no? Porque creo que una de las cosas más interesantes de la música de los 80s es que todas tienen muy buenas melodías, ¿no? Que tú puedes cantar. Son buenas canciones, no solamente sonidos. Uh-huh. Canciones que puedes cantar. Y ahora me parece que en la música moderna dance está muy colgada con los 80s, ¿no? Están también algunas producciones, me pienso a Purple Disco Machine, ¿no? Sí, por ejemplo, que es música de los 80s, sí, ¿no? tal cual. No, Sí. tal cual, ¿no? No, directamente. Esto es bueno. Sí, vos dijiste Purple Disco Machine, él hace muy buenos remixes, pero son ideas de Patrick Cowley, ¿no? De High Energy, de Sylvester James. Exactamente. Está bueno también, ¿no? Porque High Energy también es un género así como lado B en Estados Unidos y le da posición, ¿no? Sí, claro que sí. Sarebbe un po' lo mismo que nella mia idea, ¿no? Me gustaría mucho hacer, sto pensando, ¿no? Cómo hacerlo, me gustaría mucho hacer 2 remixes de Destiny Time y Shooting Star con sonidos más actuales, ¿no? Fantástico. Sí, lo estoy pensando. Bueno, ojalá se dé, ojalá se pueda crear eso. Vos habías marcado la diferencia entre Destiny Time y Shooting Star. Acá se hizo popular mucho el tema de esa parte del rap, ¿no? Del hombre hablando como si fuese un programa de radio, una radio, ¿no? Eso se tomó mucho esa... Running over the beat to fit the destiny.
Ma lo sabes quién es que lo grabé, el rap? No, ¿quién? Brian Ice. Ah, mira. Fabrizio. Mirá, Fabrizio. Sí. Mirá. Porque al tiempo trabajamos un poquito, ¿no? Insieme, porque anche él también estaba por la Memory Records, ¿no? Claro. Y así que él grabó parte de rap, ¿no? De rap, a velocidad más fuerte. Más fuerte. Así que cuando pone la velocidad più lenta, la voz está baja, ¿no? Claro. Más grave, sí, una voz más. Más grave. A Big Curiosity, una gran curiosidad, ¿no? Brian Ice. Sí. Poniendo su semilla. Qué bueno eso, qué buen dato. Bueno, Memory Records es uno de los sellos más grandes de Italia, ¿no? Con el tema del Italo Disco. Creo proprio que sí, porque eso han producido realmente muchos artistas que tenían éxito y algunos que van adelante a hacer cosas. Bueno, Memory Record no existe más porque cerró y no existen más las personas. Ecco, la única cosa que quiero decir es que estos de Memory Records no hicieron una cosa muy correcta, porque ninguno de los artistas sabía cuántos discos realmente estaban vendidos en el mundo. You are talking about contracts, contracts. No estaba internet, así que tú no lo podías saber. Estaba la casa discográfica que tenía que decirte, ¿no? Que los discos eran vendidos mucho en México, ahora lo vendemos en Argentina y puedes organizar actuaciones aquí. So, la mayor parte de nosotros artistas no sabía nunca. Mira. Bueno, de los artistas que he entrevistado, muchos me dicen eso, ¿no? Los problemas con los sellos discográficos, de que nunca le decían la verdad o los contratos eran medios, ¿viste? No favorecían. Sí, claro. Tú puedes imaginar que de Destiny Time y Shooting Star, io nunca ho guadagnato, gastato, ok? Plata, No un euro. Claro, ni un euro. Nunca, cero total. Qué bárbaro. Esas, sin duda, son cosas para modificar si uno pudiese volver el tiempo atrás, ¿no? Claro. Por último, un mensaje para todos los fans. Un mensaje para tutti amici del per mundo. tutti amici. Allora, innanzitutto, gracias a todos para escuchar esta entrevista, gracias a ti, y gracias para escuchar la música de los 80s. Y realmente espero que sea posible venir ahí en Argentina para hacer actuación y conocer vosotros. Y también quiero decir, escucha mi nuevo singolo y si quieres comprarlo, okay, es muy fácil porque lo puedes comprar online. Yo ho preparato un sito appositamente, te envío el link del sito y si tú lo compras con este sito, yo te lo firmo y te lo mando firmado. Genial, fantástico eso. Vamos a estar cruzando los dedos, cross fingers, haciendo lo posible para que en el futuro puedas venir a Argentina. Ojalá. Claro. Ojalá que sí. Sí, me gustaría mucho. Fantástico. Muchas gracias por tu tiempo y te deseo lo mejor. Gracias por esta oportunidad de acá, no solamente para el canal, sino de un fan del Italo Disco también. Así que muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todo. E allora, ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Now or never, just be the one.